Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿Cómo están? pastor. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Bien, Buenas gracias noches a a todos. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarlos. ¿Estamos todos También a listos para nosotros. la clase de hoy? Listos, Sí, hermano. pastor, sí. Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios. Saludo a los hermanos que están en Facebook y también a los hermanos que están ya aquí en Zoom, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar la clase del día de hoy. Así que voy a pedirles, por favor, que todos inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar a Dios para que Él bendiga la clase de este día. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos. Gracias, gracias, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que podemos tener, Señor, para sentarnos y poder estudiar tu palabra. Sé que estos medios de comunicación, Señor, electrónica, son herramientas que se han convertido en cosas importantes, Señor, de comunicación porque nos permiten estar cerca. A veces la distancia y los horarios complicarían una situación de esta naturaleza, pero la tecnología hoy lo permite. Te ruego, Señor, que podamos estar atentos cada uno de nosotros, que podamos participar. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para crecer más y más en el conocimiento de tu palabra y que de esta manera cada uno de nosotros, de manera individual, asumamos la tarea y la responsabilidad de vivir conforme a tu voluntad. Examina mi corazón, el de cada uno de mis hermanos, y perdona, Señor, los pecados que individualmente hemos cometido delante de ti. Que no haya ninguna división, ningún estorbo entre tú y nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que seas con todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero recordarles que estamos estudiando el módulo 2. Estamos estudiando nuestras clases de discipulado para nuevos creyentes. El propósito es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, aquellos que recién nos hemos acercado a Cristo, tengamos un conocimiento claro de cada una de los temas que son comunes a la vida cristiana. Cuando uno se acerca a la iglesia, uno llega con inquietudes, uno llega con dudas y precisamente estas clases, hermanos, tienen como propósito responder cada una de las ideas e inquietudes o dudas que habitualmente tenemos cuando llegamos a la iglesia. El módulo que estamos empezando, que hemos empezado, es el módulo 2 que se llama el crecimiento espiritual. Este módulo tiene como propósito proveernos o darnos a conocer, sobre todo, cuáles son las herramientas que cada uno de nosotros tenemos y que nos van a poder servir para crecer, hermanos. Y de ahí el título del módulo, el crecimiento espiritual, no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino en la obediencia también hacia Dios. Pues como vamos a aprender a través de este material, la madurez espiritual no es el resultado de conocer mucho de la Biblia. La madurez espiritual es el resultado de llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana todo aquello que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. En el tema anterior, el primer tema que vimos, hermanos, se llama precisamente la vida cristiana. Y dijimos que la vida cristiana consiste, entre varias cosas, en aprender a confiar únicamente en Dios, no en la suerte, no en nosotros mismos, no en ningún tipo de sortilegio, no en alguna persona, no en alguna imagen, no en algún rito, sino única y exclusivamente en Dios. La vida cristiana es poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida, de tal manera que todo lo que nosotros hacemos tiene como propósito agradarle a Él. ¿Cómo puedo crecer en mi confianza hacia Dios? El día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y vamos a aprender, hermanos, aspectos muy, muy importantes respecto a la oración. Probablemente algunos, antes incluso de llegar al cristianismo, de llegar a la iglesia, teníamos la costumbre de orar. Yo he conocido personas que si se ven cristianas, les gusta orar, han aprendido de alguna manera a orar. Hoy vamos a aprender lo que la Biblia enseña sobre este importante tema, sobre esta importante herramienta. Entonces, en primer lugar,
De acuerdo al material que tenemos en la mano, que cada uno de ustedes tiene, el punto número 1 se llama ¿qué hace? Hermanos, ¿qué es lo que hace la oración? Quiero que ustedes vean en el ángulo superior izquierdo está una nube que tiene escrito Dios, una escalera, y hay dos personas al pie de esta, hay algunas personas al pie de esta que están orando. De hecho, en los escalones dice oración. En primer lugar, hermanos, lo que me gustaría que quedara en nuestra mente, en nuestra cabecita, es que la oración es una herramienta o un medio de comunicación dado por Dios a través del cual ustedes y yo podemos comunicarnos con Él de manera directa. Eso es algo maravilloso. El único intermediario que necesitamos es Jesucristo. Nosotros podemos llegar directamente a la presencia de Dios. No tenemos que pedir un pasaporte especial, no tenemos que sacar una cita, no tenemos que quedar bien con alguien. Nosotros podemos llegar directamente con Dios. Y esto es algo maravilloso porque, por ejemplo, si ustedes, hermanos, trabajan en alguna empresa, en alguna institución, en alguna fábrica, se habrán dado cuenta que para hablar con el jefe no siempre es posible. Yo recuerdo, hermanos, en la oficina en la que yo trabajaba, para poder entrar a la oficina de nuestro director general, pues uno no podía hacerlo. Uno tenía que sacar una cita y era muy complicado poder entrar a la oficina de una persona muy importante. De hecho, déjenme decirles, hermanos, que normalmente en las empresas, las oficinas de los jefes siempre están cerradas, siempre están cerradas. Uno tenía que acercarse con la secretaria y preguntarle si el jefe estaba dispuesto a poder recibirnos. Y entonces ella, la secretaria, miraba la agenda y nos decía, mira, no tiene tiempo de recibirte hoy ni mañana, pero probablemente pasado mañana o a veces incluso la semana que entra, tal vez te pueda revisar, recibir a esta hora. Y una vez que lográbamos que nos recibiera nuestro jefe, hermanos, a veces eran 5 o máximo 10 minutos, no más que eso. De tal manera que lo que uno quería platicar con él tenía que ser claro, directo, contundente, sin darle vuelta, y las preguntas que él le planteaba a uno tenían que ser de la misma manera. Y entonces uno podía llegar con cierto temor porque decía, híjole, a ver si no me ganan los nervios o si me explico mal y no me entiende o no me doy a explicar. Y era una preocupación algunas veces poder entrar a la oficina del jefe, pero no así con Dios. La puerta de acceso a Dios, que es la oración, siempre está abierta. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios por medio de la oración, Él no tiene prisa. Nosotros podemos estar con Él 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas o el tiempo que sea necesario y Él nos va a escuchar con atención. Y nosotros podemos sentirnos tranquilos porque Él va a comprender plenamente lo que nosotros vamos a expresarle y nunca se va a desesperar de escucharnos. Podemos buscarlo todas las veces que sean necesarias, en la mañana, en la tarde, en la noche, a medianoche, y nunca nos va a mirar, hermanos, con malos ojos, porque siempre va a estar dispuesto. Lo maravilloso de la oración, entonces, es que, en primer lugar, nos acerca directamente a la presencia de Dios. Lo podemos hacer en cualquier hora, en cualquier momento del día o de la noche, y podemos hacerlo bajo cualquier circunstancia, incluso en cualquier lugar. Eso es algo muy importante. Sin embargo, déjenme decirles, hermanos, hermanas, que desafortunadamente una de las disciplinas que a través del tiempo a muchos cristianos más nos cuesta practicar es la oración. Si nosotros hiciéramos una estadística o más bien un cuestionario, una investigación respecto a qué porcentaje de personas en una iglesia practican la oración, descubriríamos que es menos del 10%. Es decir, si en una iglesia hay 100 personas, máximo 10 son las que oran. Incluso hay quien dice el 5%. Si la iglesia está compuesta por 10, entonces es 1. Y esto es algo triste. Cuando uno le pregunta a la gente por qué no oras, hay muchas razones. Uno, porque no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, tengo mucha tarea, tengo mucho que hacer,
tengo mucho trabajo y la oración para nosotros se convierte en algo irrelevante. Incluso hay personas que cuando uno les pregunta por qué no oran, abiertamente responden porque es una pérdida de tiempo. Yo no voy a perder el tiempo orando. Prefiero hacer otra cosa. Qué triste, porque la oración nos lleva ante la presencia de Dios y cuando un creyente se habitúa a la oración, descubre que al tener una comunión íntima con Dios a través de la oración, su alma va a tener descanso, su espíritu va a estar tranquilo, va a tener paz, va a tener tranquilidad. Pero cuando el cristiano está acostumbrado a orar, también va a vivir las consecuencias de la falta de oración en su vida. Vamos a aprender el día de hoy que no hay una fórmula. Orar no es repetir palabras, no es rezar, no es repetir muchas cosas. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de compartirle de Cristo a algunas personas o visitar a algunas personas que no son creyentes, que no son cristianas, y procuro despedirme con una oración. Y en más de una vez me ha tocado que las personas me han dicho, oiga, ¿le podría pedir un favor? Y les digo, claro que sí. Me dice, no sea malito, apúnteme su oración, es que me gustó mucho, para poder repetirla todos los días en mi casa. Y yo le digo, mira, no, la oración no es la repetición de las mismas palabras siempre. Orar es comunicarse directa, abierta y de manera clara con Dios. Orar es hablar con el Señor con las palabras que salen de tu corazón. Yo puedo pretender quedar bien con una persona usando un vocabulario muy rebuscado. Y a veces así hay personas que oran cuando les pides que oren en público. Híjole, hasta parece que están dando un discurso. Parece que están buscando las palabras más bonitas, más elocuentes, para que los demás digan, ay, qué bonito ora ese hermano. No, la belleza de la oración no proviene de la belleza de las palabras, sino proviene de cuán profundo del corazón de la persona están saliendo esas sencillas palabras. Por eso es que hoy, hermano, hermana, si tú vas empezando del conocimiento de la palabra de Dios, yo quiero invitarte a orar. Y si tú ya tienes mucho tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios, yo quiero invitarte a orar si es que no lo estás haciendo. Vamos a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Reyes. Primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 8. Si todavía no estás habituado, todavía se te dificulta un poquito encontrar los libros, yo te recomiendo en primer lugar que te los aprendas de memoria, porque eso te va a permitir encontrarlo rápido. Una segunda manera es utilizar el índice que está en las primeras páginas de tu Biblia, porque allí está el número de página donde se encuentra. Es el primer libro de Reyes, capítulo 8. Prácticamente todo el capítulo, personalmente, me gusta mucho. Les voy a decir por qué. Eh, si ustedes se dan cuenta, en la medida en la que vayan leyendo la Biblia, en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Salomón construyó un templo muy hermoso. Pero ese templo, a diferencia de nuestros templos hoy en día, donde podemos ir a escuchar una clase, una predicación, donde podemos ir las familias completas a cantar al Señor, a tener un culto, un servicio, en el Antiguo Testamento eso no ocurría. Prácticamente al templo únicamente se iba a ofrecer un sacrificio. Se llevaba un animal y se ofrecía un sacrificio con el propósito de limpiar los pecados de parte del pueblo y habitualmente lo hacía el varón. ¿Por qué el varón? Porque el hombre de la casa asumía el papel de líder espiritual de su casa. Y prácticamente eso es lo que hacía, llegaba a la puerta, colocaba sus manos en la cabeza del animal, lo dejaba, el sacerdote lo sacrificaba y listo. Y entonces un día Salomón construyó un templo para ese propósito. Sin embargo, cuando construye este templo, Salomón, él lo consagra para algo todavía mejor o para algo muy hermoso, como es la oración. Yo les invito a que después con calma lean todo el capítulo. Hoy únicamente yo quiero extraer algunas enseñanzas, particularmente tres. Pero antes de leerlas, lo que acabo de mencionar en cuanto a la relevancia, en cuanto a lo que es la oración, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí es claro? Sí, excelente. Muy bien. Entonces voy a pedirle a mi hermano Juan Antonio que lea Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 30
voy a pedirle a Margarita Reséndiz que lea el versículo 32, todos del capítulo 8. Juan Antonio, Primero de Reyes 8:30, Margarita Reséndiz 32, y alguien de la familia Mora que lea el 34. Y vamos a aprender aquí tres cosas muy importantes respecto a la oración. Recuerda, yo les invito a que apartemos tiempo suficiente para orar. Ahorita voy a explicar por qué. Juan Antonio, lee, por favor, el 30. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Oye, pues, la oración de tu siervo y tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos de escucha y perdona. Gracias, hermano Juan Antonio. Hermanos, voy a plantear varias preguntas. La primera, en este versículo 30, hermano Salomón está dándonos algunas enseñanzas. Dice que la primera pregunta es, cuando una persona iba a ese lugar a orar, lo hacía con la confianza de qué, hermanos? ¿Qué hacía Dios? Cuando una persona iba al templo a orar, lo hacía con la confianza de ser ¿qué? Escuchado. Escuchado. Es probable que en alguna ocasión, hermano, hermana, cuando tú ores, estés preocupada, preocupado, estés afligido. Carolina dice, ah, o Mariana dice que lo escucha exactamente. Es probable que en alguna ocasión en tu vida, hermano, hermana, estés afligido, triste, desconsolado, que pases por algún problema, que tengas algún... Y cuando eso pasa, hermanos, y oramos, el estado anímico en el que nosotros nos encontramos muchas veces es engañoso. Y es engañoso porque no nos permite experimentar ciertos sentimientos o ciertas emociones como habitualmente lo hacemos cuando estamos bien sin ningún problema. Y uno de los problemas que trae esto es que hay cosas que no sentimos. Y uno de esto es que no sentimos que Dios nos escucha. A veces quisiéramos que cuando yo terminara de orar, el Señor ya en ese momento estuviera haciendo las cosas. Pero como habitualmente eso no ocurre, llegamos a creer que Dios no nos escucha. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que invariablemente siempre Dios escucha la oración. Y aquí quiero dar una enseñanza más, además de las que de las que ya di. ¿Qué es la oración? La oración es el tiempo que ustedes y yo apartamos al día para comunicarnos directamente con Dios. Es el tiempo que ustedes y yo apartamos todos los días para comunicarnos con Dios. Yo les recomiendo que si a la fecha ustedes no están acostumbrados todavía a orar, procuren apartar por lo menos unos 15 o 20 minutos y que con el paso del tiempo puedan ir incrementándolo hasta que la oración sea un hábito cotidiano. Hay ocasiones en que yo he platicado con personas y yo les pregunto, ¿dedicas tiempo en el día a orar? Y me dicen, sí, cuando voy manejando. Oye, cuando vas manejando, ¿cómo te puedes concentrar en la oración? Cuando voy en el metro, voy orando. Cuando voy en el microbús, voy orando. Cuando voy caminando en la calle, voy orando. Y yo le digo, bueno, no está mal que tú tengas en tu mente a Dios cuando vas manejando, cuando estás en el coche, cuando estás haciendo la comida, cuando estás atendiendo a tus clientes. Pero la oración es el tiempo que dedicamos para Dios, que apartamos para Dios, en el que yo me aparto de mi trabajo, de mis actividades, de mi tarea, de todo lo que yo hago para estar única y exclusivamente con Dios, conversando con Él a través de la oración. Eso es la oración. No significa que lo otro que haces no sea oración. Bueno, pero la oración es un tiempo que apartas para Dios. Porque yo les pregunto, hermanos, y es pregunta. ¿A quiénes de los que estamos aquí les gusta estar platicando con otra persona que no les está haciendo caso, que se está distrayendo con lo que hay alrededor? A nadie.
¿Verdad que no? No. Entonces, podríamos decir que nosotros estamos orando o que es una oración adecuada cuando voy manejando, cuando estoy haciendo la comida, cuando estoy planchando, cuando estoy atendiendo a mis clientes, cuando estoy viendo la televisión, cuando voy en el metro, cuando voy en el microbús escuchando los famosos tumbados y las cumbias y se me van moviendo las patitas y las manitas. No, ¿verdad? No. Entonces es ese tiempo que yo aparto para Dios. Y cuando yo oro, lo hago con la confianza de que Él hace algo. Pregunta número uno. Vamos a nuestras hojas. Según el versículo 30, que ya leyó Juan Antonio, cuando una persona ora, ¿qué hace Dios? Escucha. 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 Entonces, hermano, hermana, si en alguna ocasión tu estado de ánimo te hace pensar que Dios no te escucha, yo quiero que sepas que Dios siempre escucha la oración. Siempre, siempre, siempre. Puedes orar en la madrugada, en la mañana, en el día, en la tarde y en la noche, porque Él siempre escucha. Pero hay algo maravilloso que dice Primero de Reyes 8:30, dice, desde tu morada. Es decir, Dios está en el cielo y hasta allá llega mi oración. ¡Qué hermoso! Hermanos, yo ahorita, por ejemplo, puedo estar hablando a través de la tecnología y tengo la confianza de que Bey, que ¿estás en Playa del Carmen, Bey? No, pastor, en Mérida. Estás en Mérida. Y yo puedo estar seguro que hasta Mérida, Bey, me está escuchando, o hasta si allá en Astilleros, en Guerrero, Eustorgio me está escuchando, o hasta el lugar donde tú estés ahorita. Pero si esta tecnología no existiera, no me oiría ni mi vecino. Bueno, pero lo maravilloso de Dios es que cuando yo oro, Él me escucha hasta los cielos. Ya, eh, no aplaude más una posición o una postura para orar. Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿verdad que es mucho mejor orar parado? Hay quien me dice, ¿verdad que es mucho mejor orar sentado? Hay quien me dice, ¿verdad que es mucho mejor orar de rodillas? Bueno, la Biblia nos dice que un acto de humillación es ponerse de rodillas. Sí, sí lo dice la Biblia. Pero eso no implica que si yo estoy parado, sentado, o a lo mejor estoy enfermo y tengo que estar acostado, eso no indica que mi oración no es escuchada, porque como dije hace rato, la oración es lo que procede del corazón. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 2, versículo 32, por favor. Dice, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Dice el rey Salomón, si yo oro, Señor, tú me vas a escuchar, vas a actuar y vas a juzgar al impío, es decir, a responderme, vas a llevar a cabo aquello que yo te estoy pidiendo. Hermanos, hay ocasiones en que la oración es respondida pronto. Hay ocasiones en que tarda un poco de tiempo. Hay ocasiones en los que tarda mucho tiempo. Pero siempre en los tres casos o en cualquier otro, podemos estar seguros siempre que así como el Señor nos oye, actúa. Es decir, ya está obrando en aquello que nosotros le estamos pidiendo. Algo que vamos a aprender el día de hoy en la clase también es lo siguiente, y aquí yo requiero mucho su atención. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, es decir, Él todo lo puede. Pero la Biblia nunca dice que como Dios todo lo puede, va a hacer todo lo que nosotros le pidamos. Eso es muy distinto. Va de nuevo. La Biblia dice que Dios todo lo puede, pero eso no significa que va a hacer todo lo que yo le pida, sino todo aquello, sino todo aquello que es bueno para mí y que cumple sus propósitos en mi vida. Pero Él siempre va a estar actuando. No se va a quedar parado únicamente escuchando. Esto que acabo de mencionar, ¿sí es claro, hermanos? Por, bien, ¿por qué es importante eso, hermanos? Porque muchas veces nos frustramos.
Es que yo le pedí a Dios esto y pasó el otro. Es que si yo le pedí a Dios esto, ¿por qué ocurrió lo otro? Bueno, porque seguramente él consideraba que lo mejor para ti era precisamente esto. A los hermanos, aquí hay algunos adolescentes, algunos jóvenes y ya vemos otras personas ya mayores, entre los cuales algunos ya somos padres. Hermanos, aquellos que son papás, voy a plantear algo y díganme si están de acuerdo conmigo. ¿Están ustedes de acuerdo en que hay ocasiones en las que nuestros hijos nos piden alguna cosa y nosotros terminamos dándole otra porque sabemos por la experiencia o la responsabilidad que tenemos que lo que nosotros le damos es mucho mejor para ellos, aunque en ese momento ellos no lo entiendan? ¿Estarían de acuerdo conmigo en eso? Sí, Sí, siempre sí, pasa. ¿Sí, Cela? ¿Sí, David? Sí, ¿verdad? sí. Cuando el hijo pide algo, hace berrinche. No, es que yo no quería eso, es que yo no quería lo otro, y es que tú no me quieres, y es que tú no me amas, y es que yo no te importo. No, no, hijo, porque me importas, te lo estoy dando. Los cristianos a veces reaccionamos también así con Dios. Y Dios nos ha de mirar con amor y paciencia y decir, ay, mi hijo Germán, otra vez este cabezón, ¿verdad? Ahí me está reclamando y no entiende que lo que le estoy dando es lo mejor. Eso es importante, hermanos amados. Él siempre está actuando y siempre nos va a dar lo mejor. Pero a veces somos como nuestros hijos berrinchudos, nada más que nosotros con Dios. Y David y Salomón en Primero de Reyes 8:32 precisamente nos está diciendo, yo confío en que tú estás actuando. Entonces, pregunta 2. En el versículo 32 de nuevo se dice que Dios Actúa, ¿Escucha? actúa y escucha. juzga. Exactamente. Así es. Escucha. Primero que nada, escucha a los hijos. Dice, pero Ujú. se agrega que también actúa. Esto es porque el Señor no es pasivo, está obrando incluso antes de que empiece a orar. Y esto me encanta. Antes de que empiece a orar. Hermanos, ya dijimos que la oración es la herramienta proporcionada por Dios para poder comunicarnos directamente con Él. Ya dijimos que es el tiempo que apartamos para comunicarnos con Él y toda una serie de cosas. Pero además, hoy quiero decirles esto porque la nota dice que está orando antes de que empecemos a orar. Hermanos, nosotros, el cristiano, debe de orar, debe de practicar la disciplina de la oración, porque cuando oramos, nosotros nos desahogamos con Dios. Y el simple hecho de hablar con él, hermanos, estas preguntas, ¿cómo te sientes cuando tienes algún problema y alguien te escucha? Aunque no te dé un consejo, pero te escucha atentamente, ¿cómo te sientes? Es pregunta. Tranquilo. ¿Qué Pues más? bien, ¿no? Bien, te sientes tranquilo, agradecido porque alguien te está escuchando. Y si lo hace además con aprecio, aliviada, dice Mariana, y si además esa persona te aprecia, ¿verdad? Te sientes amado. Nosotros oramos a Dios porque al desahogarnos con esa confianza, con esa fe de que nos escucha y actúa, nos da paz y nos da tranquilidad. ¿Algún día les ha pasado, aquellos hermanos que tal vez ya tienen más tiempo, que has terminado de orar y tu problema no se resolvió, pero te sientes desahogado, desahogada, tranquilo, duermes mejor? Hace unos días tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a una persona, era una dama. Me decía que ella, lamentablemente, su hija se había muerto hace 9 años y aún no ha logrado superar el fallecimiento de su hija, está pasando por una depresión crónica. Y me decía que estaba pasando por muchas cosas muy, muy complicadas y que tenía mucho tiempo que pues no podía dormir, que incluso le daba miedo entrar a su recámara porque tenía pesadillas. Y entonces empecé a platicar con ella y le dije que si me permitía hacerle una oración. Y me dijo, sí, claro que sí. Eh, eh, Tengo su contacto y entonces, hermanos, al siguiente día le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Pudiste dormir mejor? Y me dijo, ay, sí, dormí mucho mejor. Ese es el resultado de la oración. Hermanos, pero entonces la oración tiene como propósito
que yo pueda descansar en Dios, dejar mis cargas en Dios, porque confío en Dios. Tú que empiezas en el camino de la fe, yo te invito a confiar en Dios, pero a confiar de verdad. A veces oramos a Dios, le damos nuestras cargas, pero nos levantamos y se las arrebatamos de nuevo. Decimos, no, yo las quiero seguir llevando. No, 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 no. Confiar en Él. Pero además, oramos no para informarle a Dios. Él ya sabe. Él ya sabe lo que pienso, ya sabe lo que siento, ya sabe lo que quiero, ya sabe lo que necesito. Oro porque eso me ayuda a mí a comunicarme con Él, a descansar en Él, a confiar en Él, a conocerlo más. Así que si tú no te has permitido a ti mismo, a ti misma, apartar ese tiempo, te has perdido de muchas cosas hermosas. Hazlo a partir de ahora, con la convicción de que actúa. Pero hay una tercera cosa también. Vamos a escuchar lo que dice el versículo 34. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Gracias, hermano. Imagínense, hermanos, estoy conociendo de Cristo, estoy leyendo la Biblia, llego a la palabra de Dios y yo tenía pues algunos malos hábitos, algunos vicios. Y al principio de la vida cristiana es complicado, es difícil dejar algunas cosas. Nos cuesta y es probable que volvamos a recaer. No es justificación, no es un llamado a hacerlo, pero nos pasa a la gran mayoría. Si tú y yo, hermano, hermana, recaemos en algo y con esto pecamos delante de Dios, lo peor que tú puedes hacer es dejar de orar. A veces nos desanimamos. Hay hermanos que me han dicho, pastor o hermano Germán, yo estoy preocupado porque yo no sé si de verdad acepté a Cristo porque, mira, yo sigo luchando con esta tentación, me cuesta mucho dejar esto y la verdad he recaído varias veces y yo ya no quiero ser un hipócrita ante Dios. Yo recuerdo que una vez un muchacho me dijo, yo ya no voy a ir al templo porque yo no quiero ser un hipócrita con Dios. Y yo le dije, no, tú no estás siendo hipócrita, simplemente estás luchando. Y yo le dije, precisamente porque hay cosas con las cuales tenemos que luchar, hay que orar, orar, orar. Ora a Dios, porque la palabra en el versículo 34 dice, y si alguien ha pecado, dice, tú lo vas a perdonar. Ahora, perdón, el perdón es el resultado del arrepentimiento. Así que si tú y yo, hermano, hermana, ahora que estamos creciendo en Cristo o aquellos que ya tenemos tiempo en Cristo y hemos pecado, necesitamos pedirle perdón a Dios con la confianza de que Él va a escuchar y va a perdonar. Dios nunca, nunca, nunca va a romper su relación con nosotros. Nosotros, lamentablemente, somos los que lo rompemos a través del pecado. Pero cuando yo le pido perdón, Él está dispuesto a perdonar de manera inmediata para que la comunión con Él pueda continuar y de esa manera podamos seguir creciendo. Entonces vamos a la pregunta número 3. De acuerdo al versículo 34, si una persona que ha pecado y llora a Dios porque se arrepiente, Dios hace dos cosas. ¿Cuáles son? Oír y perdonar. Así es. Hasta aquí lo que hemos visto es claro, hermanos. ¿Logro comunicar lo relevante que es la oración y lo importante que es practicarla en la vida cotidiana? Dios escucha la oración. No necesito gritarle, no necesito llorar para que me oiga. Él me escucha. 2, siempre actúa. Es decir, siempre responde. 3, incluso si por alguna razón yo he pecado, le puedo pedir perdón y Él me va a escuchar. La puerta para llegar a la presencia de Dios, que es la oración, siempre está abierta. No oramos para informar a Dios, sino para que nosotros recordemos que dependemos de un Dios poderoso. Una idea más respecto a la oración. Hay personas que dicen, es que la oración es poderosa. La oración es poderosa. Bueno, yo personalmente, y en esto no tienes que estar de acuerdo conmigo porque es una opinión personal.
No comparto mucho esa idea, les voy a decir por qué. Porque yo conozco gente cristiana, gente que no es cristiana y ora. Le ora al universo, le ora a los árboles, le ora a la creación y le ora a muchas cosas. Entonces, vamos a empezar por definir que nosotros llamamos oración al momento en el que nosotros nos comunicamos con Dios, el Dios de la Biblia. Eso es algo muy importante. No llamamos oración a cualquier cosa, no, a la comunicación que hay entre nosotros y el Dios de la Biblia. Eso es algo muy importante. Pero también, en mi opinión, no es que la oración sea poderosa, no. La oración solo es un medio de comunicación entre nosotros y Dios. El que es poderoso es Él. La oración nos permite acudir a un Dios todopoderoso. Eso es distinto. No es que la oración en sí tenga un poder, sino que clama por el poder de un Dios poderoso. No tengo empacho en que alguien diga que es poderosa, pero en mi opinión es más bien a quien nosotros le estamos orando. Bien, respecto a la oración, hay muchos aspectos que aprender. Agreguemos 4 cosas importantes más. La primera, le voy a pedir, por favor, a David que busque en la Biblia el Salmo 65:2, a Isela que busque el Salmo 6:9, a Eustorgio que busque Zacarías 1:13. Salmo 65:2, Salmo 6:9, a alguien de la familia Nájera que busque Proverbios 15:8 y después Lucas 1:13. Vamos a empezar con el Salmo 65:2, ¿ok? Por favor, vamos a escuchar. Dice así la palabra de Dios. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda la carne. Hermanos, si tú ahorita vas en el transporte público, o un compañero en la oficina, o en la fábrica, o un cliente tuyo, o un desconocido en la calle, tú ves que tiene una necesidad, lo escuchas con paciencia, te platica que tiene un problema, tú le podrías, y esa persona, pues no es creyente, no es cristiano, a lo mejor nunca ha leído la Biblia, pero tiene un problema. ¿Tú le podrías recomendar a esa persona que ore a Dios? Es pregunta. Pues sí, Yo, yo creo que sí, Oye, pastor, pero, perdón, adelante, David. sí, yo creo que sí le podríamos decir, pero mucha gente que no conoce de Dios dice, pues es que dicen que es un Dios justo, pero miren cómo estoy yo, a lo mejor sí lo podríamos recomendar, pero no sé si lo pudiera entender. Me parece razonable. ¿Por qué sí, Zoe? Tú dijiste que sí, ¿no? sí, bueno, yo creo que si lo recomendamos es porque, bueno, yo creo que se le da un poco de la explicación, lo cual es que pues te hace sentir bien la oración y yo siento que compartiéndole la palabra y decirle, pues ahora, como dice el hermano David, pues a veces dicen, no, pues es que pues si es justo, ¿por qué a mí? Pero yo creo que sería lo más razonable como explicarle un poquito y decirle que orar a lo mejor no solucionará todos sus problemas, pero pues le va a ayudar a tranquilizarse y Dios lo va a escuchar para resolver él sus problemas y sus cargas que tenga. Acabas de dar en el punto, Zoe. Dios lo va a escuchar. Esa es la clave. Yo le puedo recomendar a cualquier persona que ore, claro, y estoy de acuerdo con lo que argumenta el hermano David, porque hay gente que nos argumenta muchas cosas, pero lo que es un hecho es, yo le puedo recomendar que ore, claro, con la confianza de que Dios lo va a escuchar, porque la palabra de Dios dice, a ti vendrá toda carne y tú vas a hacer algo. Pregunta número 1. Ya de hecho estamos respondiendo. Según el Salmo 65:2, ¿quiénes pueden buscar a Dios en oración? ¿Todos? Todos, exactamente todos. ¿Y todos quiénes son? Pues todos. Ahora, vamos a aprender algo más en el siguiente salmo. De momento, todos. ¿Y qué hace con dichas oraciones?
Las escucha. Escucha. Ujú. Así es, las escucha. Ahora bien, vamos a escuchar el Salmo 6:9, por favor. La hermana Mariana hace un comentario que también me parece apropiado. Dice, también podemos nosotros orar por ellos. Claro, estoy de acuerdo, pero siempre es bueno motivar a la gente a que lo hagan ellos, para que aprendan que hay un Dios en el cielo que escucha. Pero vamos a aprender un detalle en el Salmo 6:9. Y que agradará a Dios quebrantarme, que soltará su mano y acabará conmigo. Salmo 6:9. 6:9. ¿Sí, no? Sí, es 6:9 dice, y que agradará a Dios quebrantarme, que soltará su mano y acabará conmigo. Es No, Salmo 6:9. 6:9 dice. No, estamos en corte. Ah, es Salmos. Ah, disculpe, pastor. Ok. A ver, Dice, ahí voy. ha oído mi ruego. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Gracias. Les voy a pedir, por favor, a todos, hermanos, que pongan atención en este verso, porque este verso es relevante. Isela, por favor, vuelve a leerlo. Por favor, todos escuchen. Ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová. Gracias. Dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Creo que la primera palabra ha oído no tiene demasiado que buscarles. Creo yo que se entiende de primera mano, pero dice, ha recibido Jehová mi oración. ¿Qué crees tú que quiera decir David, está queriendo decir David cuando dice, ha recibido? Es pregunta, ¿qué crees tú? Que ha Adelante, adelante. aceptado la oración de Que la ha David, aceptado. que está orando hacia Dios, ¿no? La ha aceptado porque estamos orando hacia Dios, hace suya mi petición, mi agradecimiento, mi arrepentimiento. Sí, 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 pero hay algo más. Tiene razón Eustorgio, el término aceptado es el que está aquí, es correcto, pero la pregunta es, ¿qué es eso de ha recibido o ha aceptado mi oración? Mientras lo piensan, lean por favor, a quien le pedí, Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Léelo otra vez, por favor, fuerte. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Gracias. Hermanos, ¿qué creen ustedes que signifique ha recibido Jehová mi oración? Les voy a ayudar un poquito. ¿Creen ustedes que la vida de quien ora es importante? ¿Que la forma de vida de quien ora es importante? ¿Que el comportamiento de quien ora es importante? Sí, Sí, ¿por qué, Rocío? porque, bueno, Dios tiene misericordia y siempre nos escucha, pero Sí, también el comportamiento a veces que uno tiene, em, a veces eso bueno, ya cuando tenemos conocimiento nos lleva a la oración y nos quebranta el corazón. sí, Y Dios también, bueno, sabemos nosotros que la oración, cuando uno lleva un comportamiento adecuado, pues la oración siento que llega al Señor con agrado de Él, porque estamos portándonos bien, estamos haciendo su voluntad, aunque también tiene misericordia con quien a veces pecan, porque pecamos y Dios tiene misericordia de nosotros.
pero el comportamiento sí influye mucho en la forma de ser de cada persona, y Dios todo eso lo mira. Rocío acaba de decir dos palabras interesantes, quiero tomar una, misericordia. ¿Por qué Dios escucha a toda persona? Aun cuando no son sus hijos, aun cuando a lo mejor ni siquiera llevan una vida en la que le merece a Dios, por misericordia. Por ¿Sí me misericordia. explico? Porque Él ama a todos. Exacto, exacto. Ujú. Hermanos, yo puedo recomendar a cualquier persona que haga una oración con la confianza de que Dios va a escuchar su oración porque Dios lo hace por misericordia, no porque su vida le agrade, por misericordia y porque buscar a Dios es algo que a él le agrada, pero no significa que está de acuerdo con su vida, no significa que está de acuerdo con sus acciones, no significa que aprueba su comportamiento, por misericordia lo está escuchando. Pero si de lo que se trata es que esta persona a la cual yo le recomendé orar a Dios en el momento en el que ella está pasando, que lo puede, que se puede quedar así y hacerlo siempre, no. Es simplemente un paso a través del cual yo le voy a incitar o motivar a buscar a Dios y a explicarle que, que a Dios se le honra y una de las maneras correctas de honrarlo, más allá de compartirle el Evangelio, hermanos, es a través del comportamiento. Cuando David dice, el Señor ha escuchado y ha recibido, él está con la confianza de que a Dios le ha agradado la vida de David y por lo tanto ha recibido su oración para responderla. Porque hay ocasiones en las que Dios no atiende a nuestras oraciones, porque nuestra vida no le es agradable. Así como el sacrificio del impío que acaba de leer, que se acaba de leer en Proverbios, no le agrada, pero la oración del justo sí. Es precisamente eso. Entonces, hermano, la oración es esa puerta abierta, pero no olvides que es importante la vida de quien ora, es decir, nuestro comportamiento, nuestra obediencia. Si, el propósito de esta serie de clases, hermanos, no es solamente llenar tu cabecita de conocimiento. De hecho, ¿sabías que la Biblia dice que el conocimiento envanece? No, no es llenarte de conocimiento, es que juntos aprendemos qué quiere Dios, qué espera Dios de nosotros, pero también lleva a la práctica. De tal manera que somos responsables de vivir una vida comprometida con Dios, de obediencia a Dios. Y de esa manera, entonces yo puedo confiar en que mi oración no solamente está siendo escuchada por Dios y que muchas veces sí, concuerdo con Rocío, por gracia me está respondiendo, pero no siempre, porque lo primero que le debe de agradar a Dios es mi vida. Para que mi oración le agrade a Dios, primero mi vida le tiene que agradar a Dios. En esto que acabo de explicar, hermanos, ¿soy claro? ¿Sí? Muy bien. Vayamos entonces a responder para no atrasarnos demasiado. Uno, según el Salmo 65, 2, ya lo habíamos respondido. Dos, el autor del Salmo 6, 9 dice que Dios hace dos cosas con la oración. ¿Cuáles son? La escucha y la que recibe. Y ya explicamos lo que es recibir. Bien. Tres, vamos a ver lo que dice Lucas 1:13. Recuerden, si hay alguna duda, alguna pregunta, levanten la manita, ya sea la vida virtual, oído y recibidos. Así es, América. Levanten la manita, ya sea físicamente o la manita ahí de la aplicación. Y yo, Eustorgio. Voy a leer, hermano. Ajá. Dice Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará
a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Amén. Gracias. Quiero compartirles algo, hermanos. Hace rato yo decía que hay ocasiones en que Dios, por su gracia, nos responde de manera inmediata a la oración, a veces a mediano plazo, pero ustedes se van a dar cuenta que entre más tiempo pasamos en el cristianismo, ahora esto que les voy a decir no es una ley escrita, no es que haya una manera en la que nosotros encontramos en la Biblia que así es o que es una ley, pero aprendemos a través de la experiencia, sobre todo, que de alguna manera Dios, en algunos casos, toma mucho tiempo para dar respuesta a algunas peticiones o a las peticiones de algunas personas en particular. Y la pregunta es ¿por qué? Porque quizás está forjando un mejor carácter, está fortaleciendo la fe, está mostrando su gracia, está probando la fidelidad del creyente. Hermano, hermanos, una pregunta. ¿Creen ustedes, y es pregunta, creen ustedes que si Dios respondiera a nuestras oraciones de inmediato, al momento, haría falta la fe? Pastor, yo creo que cuando las peticiones nos son contestadas de manera inmediata, tendemos a restarle importancia a la situación. Yo creo que en lo particular hemos pasado, ahorita estamos pasando por una situación complicada y ahorita el tema de la oración no sabe cómo me está llegando, ¿no? Ahorita decía usted, ¿no? Que para que la oración le agrade a Dios, primero debe de agradarle mi vida, ¿no? Entonces yo creo que Dios en su soberanía tiene sus tiempos y Él sabe, como usted dice, Sí. si forja nuestro carácter, pero sí estoy convencido en que cuando las cosas se dan demasiado rápido, recibimos una respuesta positiva demasiado rápida, tendemos a restarle Ajá. importancia a la situación y creemos que todo va a pasar muy rápido, ¿no? Bueno, lo que yo creo. Sí, así es, así es. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, hermano. Y fíjate que quiero realzar una frase que decía David, le restamos importancia. Hermano, no te desesperes. Oración te lleva, escúchalo, no horas, no días, no semanas, sino meses o quizás años. Pero aquí surge un problema. La mayoría de los seres humanos tendemos a ser muy desesperados, y entre más difícil sea la situación o más importante para nosotros sea la petición, podemos caer en la desesperación. Y quiero recordarte una cosa o enseñarte una cosa, particularmente a aquellos hermanos que tienen poco tiempo. La palabra de Dios, la Biblia, enseña en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, que Satanás, el diablo, el enemigo del creyente, actúa como un león que está a la caza de su presa, buscando la oportunidad de lanzarse, buscando el momento más oportuno para arrebatarle su gozo, para arrebatarle su fe, para arrebatarle su confianza. En la misma medida, hermanos, en la que ustedes y yo estamos tratando de crecer en la fe, en la misma medida, en la misma proporción en la que ustedes y yo estamos tratando, hermanos, de aprender a obedecer más a Dios o de avanzar en el crecimiento espiritual, el enemigo, el diablo, está tratando de estorbarnos. Yo no soy fan del fútbol americano y honestamente no conozco el deporte. Pero a pesar de eso me voy a atrever a ponerlo como ejemplo porque me parece que puede ser entendible. Si en alguna ocasión, por alguna razón, tú has visto la práctica del fútbol americano,
hay dos líneas de jugadores, una frente a la otra. Un jugador de ellos recibe el balón, pero la otra línea, o el equipo contrario, tiene una línea de deportistas cuya única razón, cuyo único propósito es lanzarse, literalmente, así como se los digo, lanzarse sobre el que tiene el balón para evitar que avance, a costa de lo que sea, ¿eh? Y ustedes pueden ver en ese deporte, valga la redundancia, deportistas que han salido fracturados literalmente, porque se le lanzan completamente porque ese balón no solamente no puede avanzar, sino que tienen que retroceder. El enemigo es lo que hace. Y muchas veces el que la oración tarde en ser respondida, él lo usa como una oportunidad para hacernos dudar de Dios. Dios no me ama, a Dios no le importa mi vida, Dios no me escucha, no lo siento. Y toda una serie de pensamientos empiezan a atacar tu cabecita. No les hagas caso. Dios escucha la oración. Dios actúa. Dios responde. Y en la medida en la que Él tome el tiempo adecuado es porque está esperando el momento más oportuno para tu bien y para el mío. Él espera que nosotros sigamos adelante, no dudemos de Él, no desmayemos, no abandonemos el camino, sino que de manera contraria vayamos más hacia adelante. Porque hay algo muy hermoso. En ese mismo deporte de fútbol americano, el que recibe el balón, su equipo, también tiene una línea que va a tratar de luchar contra el otro para evitar que avance. Y lo interesante de esto es que muchas veces no solamente evita que el equipo contrario le quite el balón al del suyo, sino que logra llegar a la meta y anotar. Y eso es lo que Dios espera. Su Espíritu Santo está en nosotros en esa línea de defensa, protegiéndonos, cuidándonos, sustentándonos, fortaleciéndonos. Dios siempre está allí porque está en ti, en mí, abriéndonos el camino para avanzar. Sería ilógico que si el jugador de americano que recibe el balón ve que su defensa ha logrado detener a todos los demás y le ha abierto un camino que él no corra. No, nunca ha pasado eso. El que tiene el balón corre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que lo va a hacer. Muchas veces el equipo del jugador que tiene el balón no logra abrirle paso y por eso se lo arrebatan. Pero el Espíritu Santo nunca va a perder contra nuestro enemigo. Pero a veces nosotros nos quedamos parados porque dudamos. El tiempo que tarda en que nosotros veamos la respuesta, es una excelente oportunidad para crecer en la fe, hermanos. Y eso es lo que pasó con Zacarías. Zacarías y Elizabeth eran dos viejitos. Desde muy jóvenes, dice América, lo importante es no permitir que se genere una distancia con el Señor. Totalmente de acuerdo, América. Hermanos, estos eran dos viejitos. Se casaron y desde muy jóvenes querían tener un hijo. Y oraron, y oraban, y oraban, y oraban, y oraban, y oraban a Dios. Y pasaron los años y los años. Y ya estaban bien viejitos los dos. Él era uno de los sacerdotes. Un día estaba en el templo sirviendo. Se le aparece un ángel y dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántos años pasaron? Muchos, pero nunca dejaron de servir, nunca dejaron de orar, nunca dejaron de ir al templo, nunca dudaron del Señor, nunca renegaron de su fe, nunca maldijeron a Dios, nunca, 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 siempre avanzaron, 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 avanzaron hasta que tuvieron un hijo. Ahora, ¿qué creen, hermanos? Ese hijo se llamó Juan y se conocía como el Bautista. ¿Sabían ustedes? Sé que los hermanos que tienen tiempo lo saben. ¿Con cuántos años de anticipación, y esta quien tiene más tiempo en el conocimiento de Dios, con cuántos años de anticipación, hermanos, se profetizó el nacimiento de Juan el Bautista? ¿Alguien lo recuerda? ¿Con cuántos años de anticipación se profetizó el nacimiento de Juan el Bautista?
como 800, pastor, creo. Ahora sí que es un poquito menos. Son más o menos 400 con Isaías, ¿no, pastor? Más o menos 400 años. Hermanos, voy a apagar un minuto mi micrófono, algo urgente. Voy a mandar un mensaje breve, hermanos. Den un minuto, por favor. Años de anticipación se profetizó el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hombre que preparó la llegada pública del Señor Jesucristo. Juan el Bautista sería un hombre muy importante. Tan importante que fue ensalzado por el propio Señor Jesucristo por la labor que él llevó a cabo. ¿Saben ustedes quiénes fueron los papás de Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth. Esos dos viejitos fieles. ¿Creen ustedes que valió la pena la espera? Es pregunta. Sí. Sí. Perdón, Sí, pastor, claro. ¿cuántos años fueron? ¿500? Aproximadamente unos 400 años antes, hermano David. 400. Ok, gracias. Sí valió la pena, hermano. Cuando el Señor tarde en responderte una oración, va a valer la pena lo que Él te dé. Lo vas a disfrutar, te vas a gozar, te vas a regocijar, pero necesitamos esperar. Por eso debemos de orar, porque la oración nos mantiene, vean mis manos, en comunión con Dios. Y si tú y yo estamos en comunión con Dios, vamos a poder esperar. A ratito vamos a aprender un detalle de qué fue lo que motivó a Zacarías, hermanos, a esperar. Avancemos en nuestras notas. Vamos a pasar a la página 26. En el caso de Zacarías y de su esposa, valió la pena la espera, pues fueron padres de Juan el Bautista, la persona que preparó el camino para el inicio del ministerio de Jesucristo. Ahora bien, hay un punto interesante también respecto a la oración. Y voy a pedirle a ya sea Ricardo o Lulú que busquen Hechos capítulo 10, versículos 30 al 33. Hechos 10, 30 al 33. Hermanos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Es claro lo que estoy mencionando? Me encuentro dando una clase, por eso envío un audio. La hermana Karina. No lo escuchamos. ¿No hay dudas, hermanos? ¿No hay preguntas? No, muy bien. Ricardo No. Lulú, lean el pasaje de Hechos. Hechos 10, 30 al 33. Sí, por favor. La palabra de Dios dice así. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir.
Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gracias, hermano. Esta parte de la Biblia me encanta, hermanos. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Cornelio era un centurión romano. Y a su modo, él estaba buscando a Dios. Él aprendió que el Dios de los judíos, a quien, por cierto, su nación había matado, o había sido el instrumento al que recurrieron los judíos de ese tiempo, opositores a Jesús, para matarlo. Él aprendió que al Dios de los judíos se le podía orar. Y una manera de comunicarse con él era esa. Era un hombre que aprendió a ayudar a los demás. La palabra limosnas es una palabra que significa dar ayuda a los pobres. Él creyó que esa era una manera de agradar a Dios. A su manera, él estaba buscando a Dios. Le faltaba algo muy, muy relevante. Lo que hacía era bueno. De hecho, oraba, ayunaba, ayudaba a los pobres. Pero le faltaba algo más importante todavía. Le faltaba escuchar el evangelio. Le escuchaba la salvación. Pero a su manera estaba buscando a Dios. Y Dios sabía quién era ese hombre y le envió a Pedro para compartirle el evangelio de Jesucristo. Cornelio lo recibió de una manera tan bonita que cuando invita a Pedro, junta a toda su casa, su familia, su esposa, sus hijos, sus sirvientes, todos escuchan el evangelio y por alguna razón hermosísima, toda la casa cree y se bautizan todos, de hecho, el mismo día. Pero quiero resaltar algunas cosas. La primera, estaba buscando a Dios y Dios le envió a uno de sus hijos para que le compartiera el evangelio. Hermano, ¿por qué dije yo hace rato que si nosotros podemos recomendarle a cualquier persona que ore? Porque hay mucha gente que sin ser un hijo de Dios está buscando a Dios, pero no sabe cómo. Y tú y yo muchas veces somos colocados en el camino de esas personas para decirles cómo. Y una de las mejores maneras de acercarnos a la gente es decirle, busca a Dios en este momento de problemas que tienes, en esta necesidad, ora al Señor. Ya no recuerdo quién, discúlpeme, pero recuerdo que en la conversación hace ratos alguien dijo, o no recuerdo si fue Zoe, dijeron, y compartirles. Exacto, pero a veces no le puedes compartir a la primera. Pero muchas veces quiero que tú y yo, hermano, pensemos que la oración es el medio a través del cual mucha gente sí está buscando a Dios. A lo mejor está repitiendo una oración simplemente porque eso fue lo que aprendió, pero lo está haciendo. Y tú y yo somos colocados en el camino de la vida de esa persona para decirle cómo encontrar a Dios. Quiero remarcar otra vez algo, no porque sea relevante, sino porque yo le voy a dar una relevancia. Él ayudaba a los pobres porque creía que esa era una manera de agradar a Dios. Date cuenta que cuando Pedro va con él, le dice, Dios ha visto lo que haces, pero no lo realza, no lo aplaude, porque la salvación no es por obras. Necesitaba escuchar el evangelio y lo escuchó y creyó y fue salvo por eso. Esa esa es una prueba de que cualquiera puede orar y Dios lo escucha. Pero esa persona necesita escuchar el evangelio y para eso estamos nosotros, para indicarle cuál es la manera correcta de acercarse con Dios. Y probablemente tú y yo, si lo hacemos, tendremos la oportunidad de ganar para Cristo a muchas personas si tan solo somos usados por Dios para hacerles saber a las personas cuál es la manera correcta. Vayamos a nuestras hojas. 4. Estoy en la página 26 en la parte superior. Existe un caso interesante en Hechos 10. Habla de un hombre llamado Cornelio. Lee y responde. Según el verso 30, solía hacer 2 cosas. ¿Cuáles son? Orar y ayunar. Es decir, buscaba relacionarse con Dios y sabía que eso era una buena manera de hacerlo. Inciso B. Según el verso 31, además de orar, ¿qué solía hacer? Dar limosnas. Dice, eran ayudas para los pobres. Pero eso no fue lo relevante para Dios, sino el hecho de que lo buscaba en oración. Por eso Pedro le fue enviado para que le predicara de Cristo y lo escuchó con tanto interés que juntó a su familia para que también lo hiciera y todos creyeron para salvación. Punto número 2. ¿Cómo se hace la oración? Bien, vamos a leer una serie de versículos.
Alguien de la familia Mora que no haya leído, lea Mateo 6:9. Alguien de la familia Nájera que no haya leído, lea Juan 14, 13 y 14. Zoe lee Judas, versículo 20. Nada más tiene un capítulo, entonces lee el versículo 20. Ve y puedes leer. Busca primera de Juan 5, 13 y 14. Y Rocío, me parece que tú no has leído, busca Lucas 18:1. Mateo 6:9, Juan 14, 13 y 14, Judas 20, 1 de Juan 5, 13 y 14 y Lucas 18:1. Y vamos a aprender. No hay una fórmula, son las palabras que salen de tu corazón, pero sí la Biblia nos enseña a quién tenemos que dirigirnos y de qué manera. Es importante cuando nosotros oremos entender lo siguiente, hermanos. Bien, ¿qué dice Mateo 6:9? Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, hermanos. El judío, desafortunadamente, había puesto muchas barreras entre Dios y el hombre. Le habían hecho creer al pueblo que Dios era tan santo, lo cual es cierto, Dios es completamente santo, pero le hicieron creer al pueblo de que en virtud de la santidad de Dios, el pueblo no era merecedor ni siquiera de decir su nombre, ni siquiera de escribirlo. Y eso había levantado una barrera entre el pueblo y Dios, haciendo que la gente pensara que Dios era un Dios lejano, un Dios al que tú no te podías acercar, al que no le podías hablar, si ni siquiera podías escribir ni decir su nombre, pues imagínense qué imagen se habían ellos formado de Dios, una imagen incorrecta, una imagen equivocada. Pero viene Jesucristo y Jesucristo dice, hey, nosotros podemos orar directamente a Dios y llamarlo Padre. ¡Wow! Eso rompía completamente todos los esquemas de ese tiempo. ¿Qué? ¿Yo puedo ir directamente con Dios? Sí. ¿Le puedo hablar como si fuera mi Padre? Dice Jesús. Sí. Háblale como si fuera tu Padre, con confianza. Lamentablemente, hermanos, hermanas, a través de la historia, muchas religiones han levantado barreras entre Dios y el hombre. Y una de esas barreras se ha levantado hoy porque hay muchas iglesias que les enseñan a sus miembros que a Dios le deben de hablar de usted. Hay muchas iglesias cristianas que les enseñan a sus miembros, no, tú no le puedes, te puedes acercar directamente a Dios, ¿eh? No creas que tú puedes tutearlo como lo haces con cualquiera, con tus amigos. A Dios lo tienes que respetar y le tienes que hablar de usted. Y entonces ya mucha gente dice, y Señor, a usted le digo, a usted le pido, a usted le oro, porque supuestamente esa es una manera correcta de acercarse con Dios. No es así, hermanos. Dios no ha puesto ninguna barrera entre Él y nosotros. Acuérdense, cuando en la unidad, en el módulo 1, aprendimos que lo que sucede al recibir a Cristo fueron tres cosas, y una de ellas es que recibimos al Espíritu Santo. De acuerdo a Gálatas, dice, Él nos hace clamar, Abba, Padre. Es decir, el Espíritu Santo nos lleva a tener una comunión con Dios íntima, cercana, sin barreras. El que yo le hable a Dios de tú o de usted no hace ninguna diferencia. No hay una barrera. El que yo le hable a Dios, Dios tú esto o tú el otro, no. ¿Por qué? Porque yo en mi corazón sé que estoy hablando con Dios. Lo honro, lo adoro. ¿Sí me explico? No lo respeto más o menos. Yo puedo confiar en Dios y sé que Él me escucha. Entonces, toda oración se dirige únicamente a Dios como Padre. Ya vimos en la clase del bautismo que creemos en Dios, en un solo Dios, no en tres dioses, en un Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es la misma persona que se manifiesta como Padre, como Hijo o como Espíritu. Por eso cuando seas bautizado, si aún no lo eres, que gracias a Dios en unas semanas vamos a bautizar, hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque implica que como creyentes vamos a tener comunión con Dios, como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Pero cada uno tiene una función distinta. Toda oración se dirige directamente al Padre. Y Juan 14, 13 y 14.
Adelante. Y todo Y lo todo que pides al Padre en mi nombre, haré para que el Padre se glorifique en el Hijo. ¿A quién se lo pedí? Al que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es que vi que se prendió el micrófono de la familia Nájera y de Rocío. No, nos lo pidió a nosotros, pastor. Adelante, hermano. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Inciso B, gracias, hermana. Inciso A, dirigirse al Padre. Inciso B, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único intermediario que necesitamos. Él fue el que vino, el que murió, el que resucitó. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Por eso toda oración que hacemos, terminamos diciendo en el nombre de Jesucristo. Pero viene algo interesante en Judas 20. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ojo, dice en el Espíritu Santo. Esa frase en da la idea de bajo la influencia de o bajo la dirección de. A ver, quiero que observen que Dios en toda su esencia o la Trinidad de Dios siempre está involucrada en la oración. Oro a Él como Padre, con la intercesión del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ojo, hermanos, en algún momento a lo mejor vas a platicar con alguna persona y vas a escuchar que le oran al Espíritu Santo. Es incorrecto orar al Espíritu Santo. No es correcto. Hay gente que le dice Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, escúchame, o Espíritu Santo esto, o el otro, o aquello. No, no es correcto esto. Lo correcto es oramos al Padre por la intercesión del Hijo, bajo la influencia o la dirección del Espíritu Santo. Cuando un cristiano está viviendo una vida agradable a Dios porque está permitiendo que el Espíritu Santo guíe su vida, le va a llevar siempre a pedir cosas agradables a Dios. Nunca la Biblia nos enseña a orar al Espíritu Santo. Inciso D. Y esta es la parte complicada de la oración. Por favor, ¿a quién le di primera de Juan 5, 13 y 14? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias, hermana Bey. Una de las cosas que más nos cuesta, lamentablemente, a los cristianos es aceptar la voluntad de Dios. Híjole, ¿cómo nos cuesta? Señor, es que yo te pido que pase esto y yo quiero que sea esto y yo de esta manera y yo de este color y yo esta persona y yo este trabajo y yo esta escuela y yo este deporte y hermanos, y cuando eso no ocurre, hay un lamento, hay un lloro, hay una tristeza, hay un enojo, hay una frustración, hay una desilusión, hay un alejamiento. Me da tristeza cada que vienen ciclos escolares, hermanos, porque los chicos, yo quiero entrar a la prepa C, yo quiero entrar a la Boca 9 y se quedó la 25. No, ¿y cómo es posible? Hermanos, Dios te va a llevar a un lugar a donde tú vas a poder estar, donde vas a poder estudiar, donde vas a poder desarrollarte. A lo mejor es un camino más largo o uno más corto, pero Dios te va a llevar a un lugar donde te va a usar, donde te va a bendecir. Confía en Dios. Hermanos, todas nuestras oraciones deben de estar sometidas a la voluntad de Dios. Algunas veces su voluntad va a ser que no entres a ese trabajo, que no te ganes ese premio, que no te compres esa casa, que no te quedes en esa escuela, que no sanes de una enfermedad. Pero siempre te va a dar la fortaleza de seguir adelante. Siempre te va a dar la fortaleza para levantarte y ponerte de pie. Siempre va a estar contigo para sustentarte, para que no te quedes derribado. Pero recuerda, el enemigo va a buscar esas oportunidades para decirte, ya ves, Dios no te ama porque si te amara, te daría.
lo que tú quieres. ¿Qué fue lo que Satanás hizo cuando Jesucristo estaba en el mundo? Lo tentó y le dijo, a ver, Jesús, ¿para qué mueres en una cruz? ¿Para qué dejas que te crucifiquen? Que te crucifiquen. ¿Quieres los reinos del mundo? Pues pídemelos, yo te los doy. Nada más, póstrate y adórame. ¿De qué fue el tema de la semana pasada, hermanos? ¿Se acuerdan? Oye, ¿tienes un problema? Yo tengo a alguien que te puede hacer una limpia, que te puede hacer un trabajito, que te puede ayudar a conseguir el amor. ¿Te gusta ese chico? Mira, yo te lo traigo, pero si domadito, yo te abro las puertas de ese trabajo. ¿Quieres ese dinero? Yo te lo doy, dice el enemigo. Yo te lo doy sin esfuerzo. Nada más te va a costar tu alma. Nada más póstrate y adórame. Hermanos, aceptar la voluntad de Dios no es fácil. ¿Qué creen ustedes que buscó Zacarías y Elizabeth para esperar tantos años por la llegada de un hijo? Hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿no es tu voluntad que tengamos este hijo? Está bien, te vamos a servir. No es tu voluntad ahorita, no importa, no vamos a renegarte, no vamos a dejar de ir al templo, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de servirte, no vamos a dejar de ofrendar, no vamos a dejar de trabajar, Señor. No es tu voluntad, está bien. Yo voy a estar tranquilo, voy a estar contento. Y él estaba sirviendo. Ni siquiera se imaginó que ese día un ángel iba a decir, hey, tu oración ha llegado la hora en que sea respondida. Habemos muchos creyentes, hermanos, que nos hemos perdido la bendición de tener Juanes Bautistas. Lo digo metafóricamente, es decir, de ver respondidas maravillosamente nuestras oraciones porque no fuimos capaces de esperar. No fuimos capaces de esperar. Te voy a advertir una cosa, hermano, hermana, particularmente a los que son jovencitos. Va a haber ocasiones en que tú quieres ir por una vía, por una carrera, por una profesión, y todo en tu vida te va a decir que no, y vas a ir a terminar en otra. Pues en esa a la que Dios te lleve, Dios te va a hacer que tú seas un buen profesionista, un buen obrero, un buen comerciante. Ese camino, si es con Dios, es el que tú debes de seguir. No significa que no luches por el que quieres, pero si una y otra vez las puertas se cierran, tal vez Dios, oye Germán, no es ese, no es por allí. Es la voluntad de Dios. La oración se hace al Padre en el nombre del Hijo, bajo la dirección del Espíritu, y el Espíritu siempre nos va a llevar a pedir por la voluntad de Dios. Pero también hay algo más. ¿Qué dice Lucas 18:1? Estamos entrando a la recta final de la clase. Denme unos minutos más. ¿Qué dice Lucas 18:1? Dice lo siguiente, la palabra del Señor dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre es cuando tengo ganas y cuando no también. Siempre es cuando estoy cansado y cuando estoy descansado, cuando estoy triste y cuando estoy alegre, cuando fracasé o cuando tuve éxito. Siempre es siempre. Y no desmayar es no dejes de hacerlo nunca. ¿Cuántos años oró Zacarías y Elizabeth? ¿Cuántos años oró un hombre llamado Abraham por un hijo? ¿Cuántos años llevas tú orando, hermano? Hermana, sigue haciéndolo. Al principio de la vida cristiana, todos o la gran mayoría no sabíamos orar, pero vamos aprendiendo poco a poquito. Aprende a orar poco a poco. Empieza a practicar la oración cuando comes, cuando duermes, cuando sales a la calle, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando vas a hacer un examen, ¿sí? Y poco a poco vas a ir adquiriendo esa disciplina. Vamos a la recta final, hermanos. Pasamos a la página 27. Pero antes, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Es claro lo que estoy comentando, hermanos? Sí, hermano, nada más quisiera compartirles que a veces sí es difícil cuando Dios nos responde lo que uno pide. Sí. Cuando mamá enfermó y pues yo oraba con mucho fervor para pedirle que Dios me concediera más vida a mamá y pues él decidió lo contrario, decidió llevársela. Entonces, a mí me costó mucho trabajo entenderlo y por otro lado yo sabía que a lo mejor sus hijos no se habían portado muy bien con mamá
Y Dios nos había dado muchas oportunidades de portarnos bien con ella y pues hicimos lo contrario, ¿no? A su forma de cada uno de mis hermanos, pero pues no hicimos lo correcto con mamá. Entonces, cuando mamá muere, pues no respondió Dios esa oración y me costó mucho trabajo entenderla, hermano. Aún me duele mucho que mamá no esté, pero también entendí que Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y a lo mejor ya era su momento de mamá y muchas veces en la mente me preguntaba qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que no se hubiera puesto esa vacuna, qué hubiera pasado si hubiera estado con mamá y muchas cosas nos vienen a la mente queriendo encontrar una respuesta porque Dios no me respondió en ese momento lo que yo le pedía, pero con el tiempo entendí que pues Dios sabe en su sabiduría por qué lo hizo y ahorita que usted hablaba de la conducta a veces de uno como ser humano, pues pudieron ser muchas cosas, hermano, pero cuesta trabajo. Bueno, en ese momento a mí me costó trabajo entenderlo, mm, aún me duele mucho, pero Dios me ha dado esa, eh, a lo mejor todavía me falta sanar, pero yo confío en Dios y sé que si su respuesta fue no, pues Él sabe por qué lo hace, ¿no? Y yo no debe de entenderlo. Y no por eso apartarse de Él y dejar de buscarle y dejar de buscar su voluntad, hermano. Pero sí, sí cuesta mucho trabajo a veces entenderlo. Gracias por compartirlo, hermana. Siento mucho tu pérdida. Eh, Vuelvo a repetir, hermanos. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es aceptar la voluntad de Dios. Quisiera encontrar las palabras más adecuadas para decir lo que voy a comentar, hermana Rocío. Comentabas tú hace ratito que Dios no respondió. No, sí lo hizo. Y su respuesta fue que era el momento en que tu mami ya no estuviera. Lamentablemente, ¿verdad? Es algo que duele. La voluntad de Dios, hermanos, Él quisiera que siempre nos provocara gozo, pero no siempre va a ser así. Algunas veces nos va a provocar tristeza, llanto, dolor, enfermedad incluso, o un shock. Y Dios lo entiende porque somos humanos, pero Él quisiera que su voluntad siempre nos provocara gozo. Y de verdad que yo les invito, por eso es importante la oración, porque en la medida en la que nosotros aprendemos a orar, una de las cosas por las que debemos hacerlo es decirle a Dios, Señor, dame la capacidad de aceptar tu voluntad, aunque me duela. Tal vez si tu respuesta es contraria a lo que yo te estoy pidiendo, seguramente lloraré, seguramente me sentiré un tiempo, pero dame la capacidad de levantarme después de eso y que yo no me aleje de ti, ni de tus caminos, ni de tu fe. Que Dios conforte tu corazón, hermana Rocío, ¿verdad? Gracias por compartirlo, lo aprecio mucho. Y hermanos, de verdad, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que Dios nos dé sabiduría para eso, entenderlo en la práctica, porque intelectualmente creo que lo podemos entender todos, que nos dé sabiduría para hacerlo en la práctica. Y entrando a la recta final, pero no por eso menos importante, llegamos a qué considerar. Es decir, ¿hay algún elemento o una serie de elementos que debemos de considerar en la oración? La respuesta es sí. Y aquí quiero hablar de dos cosas muy brevemente, espero ser conciso. La primera, hermano, cuando en la iglesia alguien te pida orar, es decir, la oración pública, procura que sea una oración breve, concisa y directa. Por ejemplo, me dicen, hermano Germán, te pedimos por favor si puedes orar por el hermano X porque va a buscar un trabajo.
Y yo le pido, Señor, y te pido que bendigas al gobierno y bendice a mi abuelita y a mi tía y a mi primo y a mi sobrino y te pido por la economía de esto y también por mi perrito porque ya sabes que pues tiene moquillo y te pido por esto otro. Y ya después de media hora, y por la hermana que dice que está pidiendo esto. No, cuando públicamente te piden una oración, la oración debe de ser clara, directa, concisa, por lo que te pidieron, nada más. A veces decimos, bueno, Señor, y no me pidieron orar por esto, pero también te pido por esto. No, no, ora por lo que te están pidiendo. 2, si a alguien le están pidiendo orar por una cosa y a ti por otra, es una falta de respeto. Y también te pido por esto. Y el hermano de lado dice, a mí me pidieron orar por eso, ¿por qué estás orando tú? Si a un hermano le pidieron orar por la predicación y a ti nada más por la clase, entonces nada más ora tú por lo que te están pidiendo, nada más. Las oraciones públicas habitualmente son claras, son directas, son concisas, son breves. Pero cuando hablamos de la oración privada, allí sí debemos de procurar ser abiertos, claros, amplios en la oración. Pero esto no significa que las muchas palabras agradan más a Dios. No, cuando me refiero a que en privado la oración es más amplia, porque en privado debo de considerar por lo menos 5 cosas. No significa que si algún día no la consideras estás orando mal, no. En primer lugar, cuando ustedes y yo vamos a nuestro aposento de oración, lo primero que debemos de hacer es adorar a Dios. La mayoría de personas cuando ora hace más o menos algo así. Dios, te pido, 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 te pido. No. Jesucristo en el Evangelio de Mateo, cuando nos enseña a orar, dice, cuando ustedes oren, van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque Jesús le dijo a sus discípulos que no olvidaran santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios o adoración significa reconocer quién es Dios y adorarlo por alguno o varios de sus atributos. Por ejemplo, ahora, esto que voy a decir no debe de ser algo mecánico, algo religioso, no, algo que sale del corazón. Por ejemplo, Señor, hoy, ¿verdad? Vengo delante de tu presencia y primero que nada yo quiero adorarte porque has sido bueno conmigo, porque me amas, porque me cuidas, porque eres santo, porque eres justo, porque eres misericordioso, porque eres perdonador, eres todopoderoso, Señor. Y yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú abriste el mar rojo, tú sanaste a aquel hombre impío, incluso aquel Naamán que no creía en ti, y le mostraste tu poder y por eso te adoro. Eso es adorar a Dios. En segundo lugar, confesar. En virtud de que la Biblia dice que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros o división entre Dios y nosotros, todos los días antes de orar debo de pedirle a Dios por todos mis pecados perdón. En tercer lugar, debo de agradecerle. Te agradezco porque hoy pude ir a la escuela, porque pude presentar un examen, porque ya hice la comida, porque hice el quehacer, porque ya regresé del trabajo, porque ya cerré mi negocio, porque ya vengo de la empresa, porque presenté un proyecto con mi jefe, etcétera. Porque pude manejar sin incidentes, porque llovió mucho, Señor, y se inundó, pero me diste paciencia, me cuidaste. Gracias porque llego a mi casa y mi familia está bien. Después intercesión, es decir, ora por los demás. En el grupo de oración de la iglesia dijeron que tal hermano tiene este problema, o el domingo en oración tal hermano levantó la mano y dijo que pasa esto. Ora durante toda la semana hasta que ese hermano o hermana no diga lo contrario. Ora por los demás, ora por los demás. Y al último, lo tuyo. Súplica, al último lo tuyo. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. Abran sus micrófonos. Ese día dedicas un tiempo determinado para orar y se te va el tiempo en adoración, en confesión, en acción de gracias, en intercesión, en el nombre de Jesucristo, amén, y te levantas, manejas tu coche, te subes al metro, abres tu negocio, estás haciendo la comida, vas al mandado, te vas a la escuela y de repente te acuerdas que no oraste por lo tuyo. ¿Qué pasa, hermanos? Es pregunta.
Pues hacerlo, ¿no, pastor? Dios nos escucha en cualquier momento. Dice David, hacerlo porque nos escucha en cualquier momento. ¿Los demás qué opinan? ¿Se te Pues yo olvidó orar por también. lo tuyo? ¿Qué pasa, Eustorgio? Pues yo digo, bueno, la lista de ahí, Mateo, pues creo que primero pues es lo que nos ha enseñado, ¿no? A adorar, a pedir perdón por nuestros pecados, pero a veces se nos olvida el problema, puede ser el problema, no se le puede, que estamos pasando, ¿no? Y se nos olvida, nos oramos por los demás, pero recuerdo que hace unos meses, cuando tuvimos velada de oración, pues dice, ¿verdad? El pastor, no recuerdo cómo se llamaba, decía que primeramente pues es pedir por los demás, porque Dios sabe nuestra necesidad, sabe lo que necesitamos. Entonces, si no oramos, pues Dios conoce, ¿no? Nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, Él hace ya, creo que ya viendo, ¿no? Cómo está uno entregado. Ese es lo que mi comentario. Gracias, Eustorgio. América dice, Dios ya lo sabe. Exacto. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Porque ya Dios conoce nuestras necesidades, hermanos. Si yo no oro por mis peticiones ese día, no pasa nada, porque Dios ya las conoce. Recuerda, yo no oro para informarle a Dios, sino para recordarme a mí que tengo un Dios todopoderoso que todo lo puede, que me ama, que me conoce, que sabe lo más íntimo de mi ser y de mis pensamientos. Es más, les voy a decir una cosa. Oro a Dios para que algún día a todos se nos olvide, pero nunca lo de los demás. Te voy a decir por qué. Porque cuando olvidamos lo nuestro, estamos superando el temor de qué pasa con nosotros. La ansiedad de estar pensando en lo mío nada más. Porque una de las cosas que más nos deprimen a los seres humanos son el cúmulo de aflicciones y preocupaciones que tenemos por nosotros. Es cuando te das cuenta, oré con tanta tranquilidad, con tanta seguridad, que hasta lo mío se me olvidó. Exacto, porque estás confiando en Dios. No pasa nada si, como dice David, me acuerdo del coche, Señor, y no oré por lo mío, pero Dios también te encargó lo mío, tú sabes. Y lo puedes hacer, claro, es válido, sin problema. Pero no pasa nada, porque Dios ya lo conoce, ya lo sabe. Terminemos. Apartemos un tiempo suficiente todos los días para orar, porque Dios nos va a bendecir y nos va a dar fortaleza. Procura en la iglesia acudir a todas las reuniones de oración, participar en la oración pública con la iglesia, pero también ora de manera privada. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos, antes de hacer la oración final? ¿Me he explicado con claridad? ¿Sí? Bien. Muy bien. Está claro, Vamos. está claro, Gracias, hermanos. solamente como comentario, pues sí, es lo que creo que uno debe de practicar, ¿no? De que pues primero están los demás y pues él dice ahora sí que al último yo, porque pues yo digo que si no, pues a veces no, como dice, siempre voy a la palabra de Dios que dice Mateo, ¿no? Ahí porque uno se afana, ¿no? Con su preocupación, con su propio mal y estás pensando, dices horas y horas y horas y haces largas oraciones y al final de cuentas dice, no, pues Dios no contesta, ¿no? Dice no uno. Pero en sí, pues yo digo que es enfocarnos más a los demás. Hay un canto que a mí me gusta, que es la que dice estar ocupados, ¿verdad? En la oración y trabajando pues en la viña del Señor. Pues o sea, Amén. enfocándonos a las cosas de Dios y pues más, y en lo de nosotros, pues de lo personal, pues ya se encarga Dios de hacerlo. Ese es todo el Así comentario, hermano. es. Gracias, hermano Storgio, lo aprecio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Estamos orando por nuestro hermano David Cabrera, que está aquí en clase, ¿verdad? Su hermana está delicada y necesita ser operada el día de mañana. Que Dios, hablando de su voluntad, haga su voluntad en ella y le dé paz a mi hermano y a toda la familia. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque la puerta abierta, la puerta de la oración siempre está abierta y podemos orar con fe
sabiendo, Señor, que tú inclinas tu oído desde tu gloria para escuchar las oraciones de tus hijos. Te pido que perdones nuestros pecados para que nuestra oración no tenga ningún estorbo. Tu palabra dice, Señor, que para ti no hay nada imposible, que tú, Señor, todo lo puedes. Te rogamos, Señor, por la clase que hemos escuchado el día de hoy, que edifique nuestras vidas, que seamos capaces de apartar tiempo suficiente para orar de manera individual y personal. Hoy intercedemos por la vida, Señor, de la hermana de nuestro hermano David. Ella se llama Cristina. Desconozco con precisión qué es lo que está afectando su salud, pero el día de mañana debe de ser intervenida quirúrgicamente. Dale sabiduría a los doctores, la capacidad de conocer nuestros cuerpos, Padre. Ha permitido que el ser humano pueda abrir, pueda realizar cosas, Señor, increíbles. Dirige tú, Señor, las manos de los médicos. Dale paciencia a Cristina, a su familia, a mi hermano David, a su esposa, a todos los seres amados, Señor. Y te pido, Señor, que obres conforme a tu voluntad, que les des paz, les des tranquilidad, les des sosiego durante la noche hasta esperar el día de mañana, Señor. Y que, Señor, mañana, si tú así lo deseas, tú así lo quieres, Padre, haya una noticia, Padre, conforme a su corazón y nos unimos a ella, Padre, seguramente por la salud. Despídenos de esta clase y gracias te doy por la participación de cada hermano y hermana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Repasen sus Gracias, notas, buenas sus clases. noches. Gracias, pastor. Dios les Gracias, bendiga. pastor. Un abrazo para Buenas todos. noches, Que descansen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios les bendiga.